Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro segundo día de lectura del Club de Lectura de un libro que a mí en lo particular me fascina volver a leerlo, me encanta porque fue una de mis primeras lecturas y fue donde me di cuenta las maravillas del cuerpo humano y cómo cuidarlo con palabras sencillas, te divierte, te entretiene. Así que vamos a dar comienzo, les comparto pantalla. Ayúdenme, por favor, los que tienen su micrófono abierto para que no interrumpamos a los demás. Continuamos con la lectura. Como ustedes saben, continuó el general Pepsina. Las proteínas están formadas por unidades más pequeñas que se llaman aminoácidos. Existen unos 20 aminoácidos en la naturaleza que se combinan de diversa manera para integrar todas las proteínas. Pues bien, lo que recibe cada célula son los aminoácidos, ya que las proteínas enteras son demasiado grandes como para pasar a la sangre. Una vez que los aminoácidos se han distribuido por todo el cuerpo, las células los toman y con ellos forman nuevas proteínas. Estas proteínas pueden servir para producir energía, para formar estructuras o bien para actuar como enzimas. En ese momento, el general Pepsina miró su reloj. ¡Qué barbaridad! Exclamó. Ya se ha hecho tarde. Y dirigiéndose a las proteínas que estaban ahí, les dijo, ustedes ya llevan 4 horas en el estómago. Supongo que estarán ansiosos por seguir adelante. Ahora yo les voy a hacer el favor de separarlas en aminoácidos para que estén en condiciones de pasar a la sangre. Y fue abrazando por una a las proteínas, empezando por la proteína del huevo, donde estaba triptofanito, y siguiendo por la de la leche, la carne, el pescado y las verduras. Cuando el general Pepsina terminó, los aminoácidos ya no estaban tan unidos como antes, sino que ahora cada uno era independiente. Muchos de los aminoácidos eran idénticos entre sí. En total, había 20 tipos de aminoácidos. Al ver esto, Triptofanito dijo en voz alta, amigos, la razón por la que los aminoácidos del huevo llegamos aquí fue para realizar un viaje al cuerpo humano. Yo los invito a todos ustedes a que hagamos este viaje juntos. Muchos aminoácidos de la leche, la carne, el pescado y las verduras se sintieron orgullosos de que Triptofanito los invitara y exclamaron, sí, aceptamos. Iremos todos contigo y con lisina, glutamito, aspartito y los demás aminoácidos. Tú serás el jefe de la expedición. De esta manera, se formó el grupo de 20 aminoácidos que, comandados por Triptofanito, iría a explorar el cuerpo humano. Después, Triptofanito se volvió hacia el general Pepsina y le dijo, general, usted que es tan sabio, ¿no podría acompañarnos? Me encantaría, amigo mío, dijo el general, pero tengo que quedarme en el estómago. Mi trabajo es muy importante y no lo puedo abandonar. Y no se preocupen, al conocer el cuerpo humano, ustedes también se harán sabios. Ahora vengan conmigo, prosiguió, para que les enseñe el camino. Cuando llegaron a la salida del estómago, el general le dijo a Triptofanito, en este lugar termina el estómago y empieza un nuevo condado, el intestino delgado. Ahí es donde ustedes deben ir. En el intestino delgado, las sustancias se seleccionan, las que no sirven pasan al intestino grueso y son eliminadas por el ano. Las que sí sirven son absorbidas por el intestino delgado y llevadas a la sangre. Como los aminoácidos son las sustancias más útiles del mundo, ustedes serán absorbidos por el intestino delgado hacia la sangre. Así seguirán con el hermoso viaje que han iniciado. Ahora tenemos que decir adiós, concluyó.
El general Pepsina y Triptofanito se despidieron con un fuerte abrazo. El general regresó hacia el estómago mientras todos los aminoácidos agitaban sus manos en señal de admiración hacia ese grandioso personaje. Con Triptofanito al frente, los aminoácidos cruzaron la frontera hacia el condado del intestino delgado. Triptofanito iba muy emocionado. Al fin pasarían a la sangre, pero aún no sabía lo que les esperaba en el intestino delgado. Capítulo 3. Peligro en el intestino. El paisaje del intestino delgado era impresionante. Por todas partes se veían inmensas elevaciones, mucho más altas que las del estómago. Estas elevaciones ya no eran simples colinas, sino verdaderas montañas que estaban bordeadas por profundos precipicios. Al igual que en el estómago, estas montañas estaban cubiertas por moco. Después de muchos esfuerzos, los aminoácidos llegaron al pie de las montañas. Ahí había un letrero que decía: esta es la cordillera de las vellosidades intestinales. Parado junto al letrero se encontraba un individuo fortachón que portaba un traje de montañés. Triptofanito se le acercó y le dijo: buenas tardes, señor. Nosotros somos un grupo de aminoácidos que quieren hacer el viaje al cuerpo humano. ¿Nos podría usted decir cómo llegar a la sangre? Si ustedes desean ir a la sangre, están en el lugar ideal, respondió el montañés. Se lo digo porque el intestino delgado es el encargado de absorber los alimentos hacia la sangre. En el intestino delgado también se terminan de digerir los alimentos que han llegado al estómago, pero su función más importante es la absorción. Esta función le realizan unas células muy trabajadoras, llamadas precisamente células de absorción. ¿Es usted una célula de absorción?, preguntó Triptofanito. No, yo soy una célula caliciforme y mi función es producir moco para proteger al intestino. Pero las células de absorción son muy buenas amigas mías. Si ustedes quieren llegar a la sangre, tienen que escalar esta montaña. Pero tengan mucho cuidado, pues arriba vive un parásito muy peligroso. ¿Un parásito, dice usted?, inquirió Lisina con ojos de espanto. Sí, es un monstruo horrible, inmenso. Se llama Ascaris. Llegó aquí un día en que el granjero comió sin antes lavarse las manos. Desde aquel desdichado día, nuestro condado vive asolado por ese pillo que se dedica a devorar a los alimentos que llegan al intestino. Por esta razón, el cuerpo humano se ha ido debilitando. Tengan mucho cuidado, pues seguramente querrá devorarlos. Quizás no deberían ir ustedes ahí. Corren mucho riesgo. Mejor quédense aquí y no arriesguen su vida. No, respondió el valiente Triptofanito. Nosotros hemos decidido realizar un viaje al cuerpo humano y estamos dispuestos a hacerlo a pesar de todos los peligros que existan. Si esa es su decisión, vayan, respondió la célula. Pero cuídense mucho, por favor. Gracias por su advertencia. Ahora escalaremos la montaña, dijo Triptofanito con mucha seguridad. Hasta luego. Adiós, amigos, contestó la célula con preocupación. El ascenso resultaba muy difícil y peligroso. El camino era resbaloso y a los lados se abrían inmensos abismos. Los aminoácidos marchaban con mucho cuidado para evitar accidentes. De repente, se oyó un grito de terror. La hermosa Lisina había resbalado y estaba a punto de caer al abismo. Triptofanito dio un salto. Con gran agilidad logró detener a Lisina cuando ella estaba en el borde del precipicio. Gracias, Triptofanito, me has salvado la vida, dijo ella, todavía temblando del susto. Y para manifestarle su agradecimiento, le dio un beso. Triptofanito se sonrojó emocionado. Bueno, sigamos adelante, exclamó con gran orgullo.
Los aminoácidos reanudaron la marcha. Triptofanito iba al frente. Finalmente llegaron a la cima de la montaña. Como estaban agotados, los aminoácidos decidieron sentarse a descansar, pero detrás de ellos, en el interior de una caverna, brillaban unos ojos malvados. Era el monstruo Ascaris, que desde su escondrijo había visto llegar a los aminoácidos. Pensó mientras se relamía los labios. Qué ricos aminoácidos. Ahora que están descansando los muy tontos, me les acercaré y los devoraré. ¿Qué banquete me voy a dar? Ja, 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 ja. Salió de su escondite con mucha cautela, sin hacer el menor ruido. Era un ser repulsivo. Tenía un cuerpo alargado y monstruoso, sobre el cual se arrastraba como lombriz. Pero lo que más llamaba la atención era su inmenso hocico, un hocico repugnante cubierto por afilados ganchos. El villano Ascaris avanzó lenta y sigilosamente hacia los aminoácidos. Ellos estaban platicando y no se habían dado cuenta del peligro que los acechaba. De repente, Ascaris abrió sus inmensas fauces y se lanzó contra los aminoácidos. En ese momento, Triptofanito volteó la cabeza y pudo mirar al horrible monstruo. ¡Cuidado, aminoácidos! Gritó alarmado. Los aminoácidos se levantaron súbitamente y empezaron a retroceder. Están perdidos, rugió Ascaris con una voz que retumbó en todo el intestino. Eso es lo que tú crees, se le respondió con valor Triptofanito. Al ataque, aminoácidos. No dejemos que este malvado nos destruya. Al ver el valor de Triptofanito, todos los aminoácidos se sintieron fuertes. Con gran bravura arremetieron contra el parásito. La hermosa Lisina también empezó a luchar, pero en un descuido el monstruo la tomó en sus garras. Cuando Ascaris iba a devorarla, Triptofanito se impulsó y asestó un golpe mortal sobre el hocico del parásito. Al mismo tiempo, los demás aminoácidos lo golpeaban en todo el cuerpo. El malvado no pudo resistir el valiente ataque y se desplomó muerto. Triptofanito corrió hacia Lisina. A consecuencia del peligro, la bella aminoácido que había desmayado. Triptofanito la tomó en sus brazos. Poco a poco, Lisina fue despertando. Al ver a Triptofanito, lo besó y le dijo: otra vez me has salvado la vida. No fue nada, hermosa Lisina. Este momento amoroso se vio interrumpido por los gritos de júbilo de una multitud que exclamaba: ¡vivan los aminoácidos! ¡Arriba las proteínas! ¡Bravo por Triptofanito y Lisina! Nuestros amigos volvieron la vista y observaron a miles de células de absorción. Las células se acercaron y dijeron: queridos aminoácidos, hemos visto su gran hazaña. Son ustedes unos héroes. Nadie había podido acabar con el monstruo y ahora ustedes nos han liberado de su yugo. Como muestra de nuestro agradecimiento, queremos solicitarles que se queden con nosotros. Muchas gracias, respondió Triptofanito, emocionado por aquella muestra de amistad, pero tenemos que seguir adelante. Si no es mucha molestia para ustedes, yo les pediría que nos absorbieran a la sangre. Claro que no es molestia, exclamaron las células. Lo haremos con mucho gusto. Las células de absorción tomaron a los aminoácidos y los hicieron atravesar el intestino para llegar a la sangre. Finalmente, todos los aminoácidos estaban ahí. Se trataba de un vaso sanguíneo muy grande. A la entrada había un letrero que decía vena porta. Los aminoácidos se echaron a nadar en la sangre. Iban felices comentando la gran hazaña. Yo tomé al monstruo de la cola y lo jalé con todas mis fuerzas, dice Glutamito. Y yo le piqué los ojos, afirmaba orgulloso Aspartito. Y así, todos los aminoácidos hablaban de su maravillosa proeza. Había sido un gran día, lleno de emociones. Mientras nadaban, Triptofanito iba pensando: por fin hemos llegado a la sangre. ¿Quién sabe cuántas aventuras más nos esperan en nuestro viaje? Capítulo 4. El malvado
Magellanes. Después de nadar un rato, Glutamito gritó: ¡Tierra a la vista! Los aminoácidos alzaron la vista y observaron a lo lejos algo que parecía ser un inmenso condado. Entonces se echaron a nadar con todas sus fuerzas. A medida que se aproximaban al condado, este se veía más y más grande. Finalmente llegaron a la entrada. Ahí había un enorme letrero que decía: Bienvenido al condado más grande del cuerpo humano, el hígado. Me parece que este es un condado muy interesante, dijo Triptofanito a los aminoácidos. Yo creo que debemos explorarlo. ¿Qué opinan? Sí, vamos, respondieron sus compañeros. Los aminoácidos vieron cómo la gruesa vena porta que los había llevado al intestino delgado, del intestino delgado al hígado, se iba dividiendo en ramas que penetraban al hígado. Empezaron a nadar por estas pequeñas venas que cada vez se hacían más estrechas. A los lados se veían miles de células acomodadas en hileras, una detrás de otra. Las células estaban trabajando, pero parecían muy agotadas y tristes. Al notar esta situación, los aminoácidos se detuvieron frente a una célula y Triptofanito le preguntó: Amigo, veo que ustedes están muy afligidos. ¿Qué es lo que les pasa? Oh, es algo terrible, respondió la triste célula. El hígado era antes uno de los condados más alegres del cuerpo humano. Los habitantes del hígado, que nos llamamos hepatocitos, trabajábamos en armonía. Como ustedes ven, los hepatocitos estamos muy unidos. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque en el hígado se realizan cientos de funciones importantísimas para el cuerpo humano. ¿Cómo es eso?, inquirió la hermosa Lisina. Explícanos, por favor. Pues verán, el hígado es el laboratorio del cuerpo humano. Todos los alimentos que han sido absorbidos por el intestino delgado llegan antes que nada al hígado. Eso tiene una gran importancia, pues muchas veces las sustancias absorbidas por el intestino no están en una forma o en una cantidad útil al organismo. Pero cuando llegan al hígado, los hepatocitos transformamos estas sustancias según las necesidades del cuerpo humano. Si una persona ya ha comido suficiente, nosotros almacenamos el exceso de alimentos hasta que el cuerpo vuelva a necesitarlos. En esta forma, los hepatocitos tomamos de la sangre los azúcares, las grasas, los aminoácidos y otras sustancias y los devolvemos a la circulación cuando son necesarios. Además, nosotros transformamos unas sustancias en otras, de acuerdo con lo que necesita el cuerpo humano. Por ejemplo, si se necesita mucha azúcar y no hay suficiente, transformamos los aminoácidos en azúcares. También transformamos las grasas en diversas sustancias útiles al organismo. Y además, podemos tomar los aminoácidos y volverlos a armar en proteínas indispensables para el buen funcionamiento de todo el reino del cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano simplemente nos informa de lo que necesita y nosotros se lo mandamos por la sangre. Y si ya tiene una cantidad suficiente de alguna sustancia, pues nosotros se la guardamos hasta que la necesite de nuevo. Pero no solo eso. En el hígado también se transforman algunas sustancias tóxicas o dañinas para el organismo. Después de transformadas, estas sustancias resultan inofensivas. Como ustedes ven, el hígado tiene una importancia fundamental en el metabolismo, que es el conjunto de transformaciones que sufren las sustancias en el interior del cuerpo. Y por si acaso esto fuera poco, el hígado también produce una secreción muy especial, la bilis, que es enviada al intestino para ayudar a la digestión y absorción de las grasas. Cuando hay suficiente bilis, esta se almacena en una bolsita que está debajo del hígado y que se llama vesícula biliar, que es un suburbio de nuestro condado. Bueno, dijo Glutamito, pero si los hepatocitos son tan importantes, ¿por qué están tristes? Ah, porque una gran desgracia ha venido a caer sobre nosotros. Suspiró lleno de aflicción el hepatocito. Les decía
que nosotros vivíamos muy felices trabajando en armonía. Pero un día el dueño de este reino, el granjero, empezó a beber pulque. Aún recuerdo con espanto ese día. Como ya les había dicho, todas las sustancias que el hombre come o bebe llegan al hígado. Pues bien, en ese día nefasto, los hepatocitos estábamos trabajando felices como siempre. De pronto, sin que nadie supiera cómo, un ejército de alcoholes nos empezó a invadir. Eran cientos, miles de ellos. Y al frente venía el ser más cruel, terrible, despiadado, implacable y malvado que se ha dado en la naturaleza, el coronel Magallanes. Nosotros tratamos de defendernos, pero nos tomaron por sorpresa. Estábamos desprevenidos. Oh, miles de mis compañeros murieron en ese terrible día. El pobre Patocito no resistió y rompió a llorar. No te preocupes, amigo, lo consoló Triptofanito. Nosotros les ayudaremos a librarse de esa plaga. Oh, no, ellos los destruirán, replicó el Hepatocito entre lágrimas de bilis. Esto es terrible. Desde aquella ocasión, el ejército de los alcoholes nos ha venido atacando todas las noches. Durante el día se esconden quién sabe dónde y en la noche nos atacan. Estamos desolados. Apenas empezamos a trabajar, los alcoholes nos agreden y matan a miles de nosotros. Si esto sigue así, en poco tiempo habrán acabado con el hígado, con el condado más grande del cuerpo humano. Entonces el hígado no será más que un pueblo fantasma. Nosotros acabaremos con esos pillos, exclamó Triptofanito. Pero ustedes son muy pocos, afirmó desconsolado el Hepatocito. Además, los alcoholes son muy sanguinarios y no quiero ni pensar en el cruel Magallanes. Ya se acerca la noche. Mejor huyan, aminoácidos. Huyan antes de que sea demasiado tarde. De ninguna manera, expresó Triptofanito. Los aminoácidos somos pocos, pero somos fuertes y valientes. Nos esconderemos entre los cordones de hepatocitos y aguardaremos a que lleguen los halcones, los alcoholes. Entonces, les daremos su merecido. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, exclamaron los aminoácidos. Abajo los alcoholes. Ya verán lo que les espera. Los haremos trizas. Y por lo que respecta a ese Magallanes, yo me encargaré de él, añadió Triptofanito. Los aminoácidos tomaron su lugar. La espera comenzó. Los minutos transcurrían lentos, silenciosos. Triptofanito se levantó súbitamente. El aire huele a pulque, dijo en voz baja a los demás aminoácidos. Esto quiere decir que el enemigo se acerca. Estén preparados. Los aminoácidos se pusieron en tensión. Cada uno de nuestros amigos había tomado su posición, esperando con impaciencia la agresión de las terribles huestes de Magallanes. Angustiados, los hepatocitos temían que las fuerzas de los aminoácidos no pudieran contra los malvados alcoholes y sudaban enormes cantidades de bilis. No se escuchaba sonido alguno, pero detrás del silencio se sentía la presencia del peligro. De pronto, un grito bárbaro sacudió al hígado. El ejército de los alcoholes había iniciado el ataque. De todos lados aparecían miles de fieros alcoholes dispuestos a hacer de las suyas. Los aminoácidos salieron de su escondite. La batalla final había empezado. Cada aminoácido peleaba contra 10, 20, 30 alcoholes. Era demasiado. Los alcoholes ganaban terreno. Glutamito había sido herido y yacía en el suelo. Aspartito se hallaba cercado por decenas de enemigos. Todo parecía indicar que se acercaba el fin de los aminoácidos. La situación era insoportable. Cuando ya los aminoácidos estaban perdidos, Triptofanito volvió la vista y observó entre los miles de alcoholes a un ser especialmente repulsivo. Enseguida lo reconoció. Tú debes ser el malvado Magallanes, gritó. Ahora te daré tu merecido. Y con una bravura sin igual, Triptofanito arremetió contra el villano, pero Magallanes era un tipo fuerte y mañoso.
En un abrir y cerrar de ojos colocó un recio puñetazo en la cara del valiente aminoácido. Triptofanito cayó al suelo. Magallanes se abalanzó sobre él. En el último momento, cuando Magallanes estaba a punto de destruirlo, Triptofanito sacó fuerzas del fondo de su ser y se puso de pie. Sin perder un instante, empezó a golpear al sorprendido Magallanes. El malvado empezaba a flaquear, pero un alcohol que estaba atrás de Triptofanito se acercó sigiloso a nuestro héroe, dispuesto a atacarlo a traición. En ese momento, Lisina se dio cuenta del peligro que acechaba a Triptofanito. Sin pérdida de tiempo, tomó una piedra y la lanzó con fuerza contra el marrullero alcohol, quien se desplomó descalabrado. Gracias, Lisina, gritó Triptofanito mientras asestaba el golpe mortal a Magallanes. Al ver que su jefe había sido muerto, los alcoholes se sintieron perdidos. El ejército trató de huir en desbandada, pero los aminoácidos lo cercaron y dieron fin a todos los alcoholes. Lisina corrió hacia donde yacía herido Glutamito. Afortunadamente, su estado no era grave y con unos cuantos vendajes se recuperó. Ahí está la lucha de Triptofanito con Magallanes. Había sido una gran batalla. Aquella noche los hepatocitos ofrecieron un banquete en honor a los heroicos aminoácidos. Por todos lados se escuchaban alegres canciones que recordaban la hazaña. Todo el mundo estaba feliz. Había azúcar en abundancia para todos. Aquí y allá se oía el tintinear de las copas llenas de exquisita bilis. En un lugar de la reunión, Triptofanito y Lisina platicaban con el hepatocito que les había hablado antes. Por un momento creí que los alcoholes los derrotarían, pero en verdad ustedes demostraron ser muy fuertes, decía el hepatocito emocionado. Yo solo espero que al granjero no se le vuelva a ocurrir tomar alcohol, porque entonces vendrá un nuevo ejército y un nuevo Magallanes, y de nada habrá servido nuestra acción, comentaba Lisina. No te preocupes, hermosa Lisina, añadía riendo Triptofanito. Después de todo lo que ha pasado, estoy seguro que el granjero ha aprendido la lección. El alcohol destruye a este maravilloso reino que es el cuerpo humano. No creo que quiera volver a tomar. Cuando la fiesta hubo terminado, todo el mundo se acostó a dormir. En el aire flotaba una bella sensación de seguridad, la seguridad de que los hepatocitos podrían volver a vivir y trabajar tranquilos sin la amenaza del alcohol. A la mañana siguiente, Triptofanito reunió a los aminoácidos y exclamó: ha llegado la hora de despedirnos y seguir adelante. En ese momento, uno de los aminoácidos llamado histidino, un tipo noble y bondadoso, se levantó y dijo: compañeros, a mí me ha encantado el hígado. He decidido quedarme aquí para ayudar a los hepatocitos. Es maravilloso que hayas tomado esta decisión, pues todo el cuerpo humano necesita de los aminoácidos, le respondió Triptofanito. Los aminoácidos aplaudieron y se despidieron uno por uno de su noble compañero. Al poco rato llegó un hepatocito. Amigo mío, le dijo Triptofanito, quisiera que nos dieras alguna orientación para seguir nuestro viaje. Si toman esta pequeña vena que ven ahí, contestó él, desembocarán a un gran vaso sanguíneo, la vena cava inferior. Sigan por ahí y llegan al corazón. ¿Al corazón?, inquirió Lisina. ¡Qué emocionante! Los aminoácidos se echaron a nadar mientras los hepatocitos les decían adiós, en medio de grandes ovaciones. Entre los hepatocitos se podía ver al aminoácido histidino, feliz de estar con las células. Al poco rato, los aminoácidos llegaron a la vena cava inferior y empezaron a nadar tranquilamente. De pronto, una inmensa ola de sangre se elevó. Los aminoácidos fueron lanzados fuera de la vena cava hacia otro vaso. Después
la sangre comenzó a arrastrarlos por cientos de pequeños vasos sanguíneos. Cuando la corriente cesó, los aminoácidos estaban muy lejos de la vena cava inferior. Triptofanito miró hacia todos lados, pero no pudo reconocer nada. Los aminoácidos no sabían dónde se encontraban, estaban perdidos. Y hasta aquí hemos llegado a nuestra lectura del día de hoy. 30 minutos que transforman tu mente. Así que muchas gracias a los que se conectaron el día de hoy. Y vamos a pasar, por favor, a la parte de comentarios. Si gustan abrir sus micrófonos. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Les saludo con mucho gusto. Gracias. Buenos días. Saludamos. Buenos días. Y con el gusto de compartirles a ustedes. Muchas gracias. A ver, adelante, alguien que quiera participar. Rafita, primero nos puedes decir cuál es el título del libro. El libro se llama Triptofanito. Triptofanito, les platico un poco, es un aminoácido muy importante para el cuerpo y precisamente es el título de este libro. Triptofanito, como otros aminoácidos, que algunos de ellos son el nombre real, algunos de ellos los nombran en diminutivo, por ejemplo, glutamito. En realidad su nombre del aminoácido es glutamato. Lisina, lisina es un nombre real, lisina. Triptofanito también es un nombre real, triptofanito. Aspartito, en realidad su nombre del aminoácido es aspartato. Pero fíjense ustedes qué divertido, qué divertida esta manera de explicarlo. Les digo que de verdad, yo por eso me enamoré, me apasioné desde muy temprana edad, desde niño, cuando leí esta lectura, porque me di cuenta cómo funciona el cuerpo humano, cómo es que el cuerpo funciona. Entonces, uno va asimilando estas ideas y va entendiendo lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Así que bueno, el autor de este libro, para quien lo quiera buscar, es Julio Frenk, creativo, doctor, intelectual. Julio Frenk es un personaje destacado en México, en la política mexicana también. Fue secretario de Salud en el año 2000, pero además de eso, creo que es un excelente escritor porque nos está compartiendo, y déjeme decirle que esta es la primera parte, ¿eh? Después él tuvo colaboraciones y esta parte es interesante para aquellos que quieran indagar más en leer este libro. Imagínense ustedes que la segunda parte de este libro, que fue ya una colaboración compartida, no tengo el dato con quién más, pero Julio Frenk fue el que inició esta bella obra, Triptofanito, un viaje a la célula. Yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero les aseguro que lo vamos a leer. Así es que hay varias partes de esta colección. Esta es la primera parte, está interesantísimo. Así que bueno, muchas gracias. Adelante, alguien que quiera abrir su micrófono y participar. Adelante, Jesús. Bueno, buenos días a todos. Pues me llamó mucho la atención cuando iba adelante Triptofanito. Sí, ahí me da un buen ejemplo de que, valga la redundancia, hay que predicar con el ejemplo. Siempre lo he dicho yo, para que te sigan las personas, siempre hay que ser ejemplo de sí mismo. Me encantó mucho que él iba adelante, llevaba la bandera y atrás los aminoácidos. Otra cosa también que me llamó mucho la atención es que cuando los problemas se agranden, pues siempre hay que buscar solución a los problemas, no hay que agrandarlos, valga la redundancia, también los problemas. Y también me llamó la atención cuando tuvieron el triunfo, que dice pues que debemos de festejar cada triunfo, aunque sea por muy mínimo, pero sí hacer prácticamente un festejo de los resultados obtenidos en cualquier ámbito de la vida. Y de que el alcohol, pues, eso sí también me llamó la atención, que el alcohol destruye tu organismo, pero siempre hay algo bueno de esto. Ya ve que histirino que se puso bien en las células y para ayudar al organismo, al cuerpo humano.
Me llamó mucho la atención, ese es mi comentario. Histidino. Rafita, Naomi quiere participar. No se escucha. Ah, espérame, acércate, mami. Le voy a pedir que se acerque, ¿ok? A ver si ya. A ver, Naomi. Ok, le voy a quitar la cámara porque se pone nerviosa. Okay. Un libro que nos enseña a cuidar nuestro cuerpo y nuestros organismos y nos enseña qué, qué nos hace mal y qué nos hace bien. Gracias. ¿Sí la escucharon? Dice que a ella le gustó el libro porque le enseña a cuidar su cuerpo y le enseña también qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Gracias. Bueno, Rafita, continúo, ya que empezó Naomi. Yo también, se me hace como, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días, yo soy Sandra Elena Albarrán, a sus órdenes. Sí, participo aquí con mi grupo de alumnos. Muy gustosamente yo le decía a Rafa, ya empieza el club de lectura, por favor, porque es una actividad para mí muy importante, ¿sí? Fomentar la lectura en mis alumnos. Bueno, a mí se me hace muy interesante cómo el libro va narrando el organismo, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? En realidad yo no manejo los términos muy bien, términos médicos, que son importantes, es importante saber. Yo cuando Rafita va leyendo, me voy imaginando, sí, wow, todo eso está en mi estómago, todo eso está en mi cuerpo, como lo que me como, sí, dice por ahí Jesús. Me llamó la atención, me llamó la atención que de repente como demasiado y digo, ay, pobre hígado, sí, lo que tiene que hacer para que esa comida que me sobra, porque como de más, ¿cómo le hace el hígado? Sí, para ir separando lo que sí, lo que no, y además almacena, ¿no? Me parece muy interesante y además me motiva a cuidarme, ¿sí? A buscar, por ejemplo, ahorita yo me quedo con algunas dudas, lo que son los aminoácidos, ¿sí? Cómo funcionan en mi cuerpo y cómo puedo adquirirlos, ¿sí? Cómo puedo, pues, de alguna manera ayudar a mi cuerpo a que funcione correctamente. Gracias. A ver, gracias, gracias, maestra Sandra. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación? Una última aportación. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Perdón. Adelante, Miri, No, Miri, adelante. No, adelante Gracias. tú, por favor. Gracias. Bueno, lo que me gustó fue, se me hace divertido de poder entender más la cuestión de nuestro cuerpo, una manera de poderlo entender y que se me quede, ¿verdad? Y lo que me gustó también, el cómo, el que él agarrara el valor y se sintiera el valor, cómo eso ayudó a todos, esa postura, ¿verdad? Lo que también decía Jesús, la postura y seguridad de poder ayudar. Bueno, gracias. Gracias, Miri. Gracias. Buenos días. Por último, la señora Martofelia nos quiere compartir. Gracias, gracias. Bueno, yo fundamentalmente te quiero felicitar, Rafa. De veras, yo creo que si te hubieras dedicado a la actuación o alguna cosa de ese tipo, lo hubieras hecho, pero súper bien, ¿eh? Porque no, es que no es nada fácil leer, ¿eh? Yo he ido a eventos en donde hay clubes de lectura y todo eso, y no es lo mismo que lea un texto, un poema, una cosa, cualquier persona, a que lea alguien con esa entonación, con esa emoción. Yo dije, es que ese libro yo lo tengo que comprar para mi nieto y se lo voy a leer así de emocionada como está Rafa, porque de verdad, como dice Miri, ahí es donde se te queda. Y como dice también Chuy, son las cosas que
que uno vive no solamente en la parte interna del cuerpo, es lo que se refleja hacia afuera. Y bueno, yo felicito también a la maestra Sandra, que de esta manera tan bonita, tan didáctica, está haciendo que sus alumnos estén siendo conscientes de lo que es nuestro cuerpo y de qué es lo que pasa allá adentro. En esas edades es donde se nos queda todo. Yo recuerdo que mis hijas me peleaban muchísimo eso de que es que ahora toca llevar el reciclaje de no sé qué y que los árboles y que no sé qué. Y no compres esta marca, no sé qué, porque hace experimentos con animales. Allí es donde nos volvemos más conscientes. Entonces, pues muchas felicidades a María Los Ángeles también, que está ahí haciendo sus cosas en el trajín de su trabajo, pero bien conectada. Yo también decidí hoy ir más tarde a lo que hago de mi ejercicio por estar bien atenta, escuchándote, Rafa, y los felicito a todos por esta excelente labor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, es una excelente dinámica, la verdad que disfruto mucho y a mí me emociona porque voy leyendo y voy imaginando cómo van los personajes de la historia caminando y se encuentran con todo lo que les sucede en la lectura del libro. Bueno, pues vamos a dar por terminado. Muchas gracias a los que se conectaron. Vamos a compartir esto en mi página de Facebook, así que por ahí vamos a, porque la verdad es que es una dinámica que creo valiosa compartirla para que más personas se unan a esta dinámica formativa. Así que bueno, pues por ahí se van a ver en mi página de Facebook. Les mando muchos saludos, que tengan excelente día, un abrazo fuerte, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, Gracias. Saludos, bye. Hasta pronto.